El diodo, estructura básica. El diodo es el dispositivo electrónico más sencillo que existe. Está compuesto simplemente por dos trozos de semiconductor, uno de tipo P y otro de tipo N. Es decir, uno que va a presentar un exceso de huecos, el tipo P, y otro que va a presentar un exceso de electrones, el tipo N. Los dos tipos de semiconductores, el mismo material realmente, por ejemplo silicio, germanio, pero con un trozo dopado tipo P y otro trozo dopado tipo N. Estas conexiones que vemos aquí son los terminales externos, que son los que nos van a permitir conectar el dispositivo al resto de componentes de nuestro circuito. Bien, esta es una visión simplificada de lo que es un diodo. En la realidad, un diodo no se fabrica de esta manera normalmente. Bueno, en algunos casos los diodos discretos pueden tener una configuración más parecida a esta, pero en los circuitos integrados, por ejemplo, el diodo realmente se fabrica de la siguiente forma. Tenemos un trozo de semiconductor. En ese trozo de semiconductor lo que vamos a hacer va a ser doparlo con un cierto tipo de dopaje, por ejemplo tipo P, y tener otra zona dopada tipo N. Y en la superficie del semiconductor va a ser donde vamos a poner los contactos. Ahí van a estar los terminales metálicos para hacer la conexión. Es decir, en el fondo tenemos lo mismo que tenemos en este dibujo. Tenemos el contacto metálico, esta zona de aquí, el semiconductor tipo P, luego tipo N y el otro contacto metálico. El símbolo del diodo es el que mostramos aquí. Es muy importante tener en cuenta la orientación de esta barra vertical. Esta barra vertical indica el lado N, lado de tipo N del diodo, mientras que la base del triángulo indica el lado P, la zona correspondiente de tipo P. Es muy importante que tengamos claro cuando trabajamos con diodos que hay que respetar la orientación. Si yo tengo, por ejemplo, un circuito en el cual tengo una fuente de alimentación, un diodo y una resistencia, circuito muy simple, muy sencillo, si este diodo lo hemos dibujado así, es necesario absolutamente respetar esa orientación, porque si no el circuito no va a funcionar como nosotros queremos. ¿Cómo sabemos cuál es el lado P y cuál es el lado N de un diodo en la realidad? Bueno, pues en la realidad un diodo como componente discreto, es decir, como un componente individual que podemos usar en los montajes que hagamos en el laboratorio, tiene esta forma que vemos aquí y es pues un pequeño cilindro en el cual hay una franja de color blanco o plateado, una franja de diferente color al resto. Esa franja indica el lado N, es decir, esta orientación con del componente corresponde exactamente al dibujo del símbolo que tenemos aquí. Lado N, y entonces, por tanto, este sería el lado P. Es muy importante, como digo, respetar esa orientación porque el diodo es un dispositivo que tiene polaridad. Polaridad significa que no es lo mismo que lo coloquemos con una orientación o con otra, como en cambio una resistencia, por ejemplo, si nos da igual que la pongamos con un sentido o con otro, es un dispositivo sin polaridad, pero el diodo, repito, tiene polaridad y hay que respetar su orientación. ¿Cuál es la funcionalidad básica del diodo? Para entender la funcionalidad básica del diodo debemos fijarnos en su símbolo. Su símbolo lo podemos interpretar como si fuera una flecha. Y esa flecha lo que nos indica es cuál es el sentido de corriente, el sentido de la corriente, mejor dicho, que puede circular a través de ese diodo. Es decir, en este diodo puede circular una corriente I que vaya en sentido de izquierda a derecha, conforme a esa colocación del dispositivo. Pero en cambio no puede fluir corriente en sentido contrario, de derecha a izquierda. Es decir, es un dispositivo que cuando intentamos que fluya una corriente de izquierda a derecha se comportaría como un cortocircuito entre sus extremos, mientras que esto es cuando queremos que la corriente vaya así, siendo la orientación del diodo esta, mientras que si queremos que la corriente vaya al revés, el diodo se va a comportar como un interruptor y va a impedir el flujo de corriente. Por tanto, es un dispositivo que en un sentido, en el sentido de su flecha, si queréis, la flecha que conforma el símbolo, va a conducir muy bien la corriente eléctrica, pero en cambio, en el sentido opuesto, contrario a su dirección, a su símbolo, va a prácticamente no conducir nada de corriente y ser, como decimos, como un circuito abierto.